Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Feliz comienzo de semana. Se están agotando los días para llegar al tan anhelado 29 de mayo, el día de las elecciones en Colombia, por lo menos la primera vuelta presidencial, que según las encuestas y sus pronósticos sería la jornada de primera vuelta. El principal opcionado es el senador Gustavo Petro, quien ha reiterado su denuncia sobre la supuesta suspensión de las elecciones. Sin embargo, el gobierno y la propia registraduría lo desmienten, diciendo que la jornada se va a llevar a cabo. De hecho, ya comenzó en algunos países y sin ningún tropiezo. Y es que el expresidente Andrés Pastrana y el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, han avivado el debate insistiendo que el registrador Vega debe salir del cargo antes de las elecciones. Ambos duramente cuestionados inmediatamente por varios senadores electos del pacto histórico, quienes dicen ahora y califican de gestiones como presión y un golpe a la democracia. En movidas políticas, la sorpresa de las últimas semanas realmente ha sido el ascenso vertiginoso en las encuestas de Rodolfo Hernández, el ingeniero exalcalde de Bucaramanga, al punto de que a su campaña se adhirió en las últimas horas Ingrid Betancourt, quien renunció a su aspiración. Esta noche hablaremos sobre las últimas alianzas de cara al día clave, las encuestas y las denuncias de Gustavo Petro que enrarecen el ambiente a pocos días de las elecciones. Bienvenidos. A propósito de este tema, el ministro del Interior, Daniel Palacios, ha reiterado que las elecciones ya iniciaron en el exterior y decir que se van a aplazar es irresponsable. Decíamos hace instantes que el candidato Gustavo Petro es quien sostiene todavía a estas alturas que va a haber un golpe de Estado. A la campaña de Sergio Fajardo, a la campaña de Rodolfo Hernández, a la campaña del pacto histórico, a ponerse en alerta. Los convoco a reunirse el lunes, porque el martes tienen pensado darle un golpe a las elecciones del próximo domingo 23. Una petición que realmente no tuvo éxito ni en Sergio Fajardo ni en Rodolfo Hernández, que fueron los dos convocados por el candidato Gustavo Petro. Hernán Andrade es ex senador, expresidente del Partido Conservador. Doctor Andrade, buenas noches y bienvenido. María Camila, audiencia, Miguel, un saludo muy especial a todos. Muchas gracias. Miguel Samper, ex viceministro de Justicia, ex director de la Agencia Nacional de Tierras y ahora en la campaña del doctor Gustavo Petro. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, María Camila, el doctor Hernán. Muy buenas noches a todos los televidentes. Pues, doctor Samper, no tuvo eco Gustavo Petro, mandó en las últimas horas un trino haciendo un llamado a los dos candidatos, Fajardo y al doctor, el ingeniero Hernández. No tuvo eco. ¿Cuál va a ser el resultado de estas denuncias que hace Petro, que a decir verdad enrarecen el ambiente a pocos días de las elecciones? Pues es que son denuncias sobre hechos ciertos, sobre lo que el mismo presidente Pastrana confirmó en la misiva que envió el día de hoy, sobre lo que el mismo presidente del Congreso, es que no es ni más ni menos sino el que está presidiendo en este momento la que debería ser la cuna de la democracia, que es el Congreso de la República, los que dijeron que muy probablemente se estaba pensando y se estaba fraguando la suspensión del registrador. Y cuando uno suspende al registrador a pocos días de las elecciones, la única consecuencia lógica es suspender las elecciones mientras que o se decide un reemplazo o mientras el que reemplace temporalmente al registrador puede llegar y determinar la transparencia en las elecciones. Eso es lo preocupante. Además que la información no provino de fuentes de la campaña de Gustavo Petro, la información no provino de fuentes de inteligencia, la información provino de otra campaña, del grupo de gerencia de la campaña de Rodolfo Hernández. De ahí provino la información. ¿Pero no fue el senador Velasco el que comenzó a decir que se iban a aplazar porque iban a suspender al registrador Vega? Por supuesto que sí, pero las informaciones más certeras que nos llegaron a nosotros fueron de la campaña de Rodolfo Hernández. Por eso es que todos nos pusimos en alerta y por eso es que el senador candidato Gustavo Petro y futuro presidente de Colombia muy probablemente, esa fue la denuncia que hizo en Barranquilla, esa fue la citación que hizo a los demás candidatos, que efectivamente no tuvo acogida. Extrañamente el ingeniero Rodolfo Hernández la rechazó, que él no armaba gavillas cuando la información nos la habían dado ellos. El candidato Sergio Fajardo también rechazó, dijo que esto era una cortina de humo,
Pero fíjese, María Camila y doctor Hernán, que en realidad esa denuncia y la sola convocatoria ya hizo responder al presidente de la República, al ministro del Interior, al mismo registrador. Es decir, esa alerta ya podríamos decir que está desbaratando esa potencial suspensión del registrador, que tendría, repito, consecuentemente la suspensión de las elecciones en este país, lo cual sería gravísimo, no tiene precedentes en la historia reciente del país. Yo no recuerdo una primera vez en donde se haya suspendido un registrador para poder suspender las elecciones de la República, y podría conllevar a unos temas de efervescencia social muy preocupantes. Por eso es que nosotros sí hacemos un llamado a que, si están pensando en hacer esa jugadita, ojo, porque la gente en Colombia no se va a aguantar otro abuso más. ¿Y qué mayor muestra de los abusos que se están cometiendo desde el gobierno y desde los organismos de control aliados de este gobierno que la suspensión del alcalde de Medellín, por ejemplo? Doctor Andrade, usted lo está leyendo de la misma manera, digo, que esto es una jugadita, ya comenzaron las elecciones en el exterior, a decir verdad. ¿Usted está teniendo la misma lectura que el doctor Samper? Bueno, la jugadita es de mi paisano Macías, ¿no? Que hizo famosa la frase. No, esas son cortinas de Gustavo en vísperas de elecciones. Nadie está... Si hubiera tenido que suspender al registrador, lo hubieran hecho con tiempo. No pocas razones ha habido, porque lo del Congreso fue un desastre todavía por investigar, y ojalá algún día se sepa la verdad. El preconteo es el preconteo, pero que entre el E14 y el E24 desaparezcan al pacto histórico, porque esas son las cifras, le aparezcan 40.000 más, y al Partido Conservador le dejen de contabilizar 62.000, y al Partido Liberal 16.000, y sí dejen de contabilizar 1 millón de votos. Eso es un desastre para la democracia. Yo estoy con la columna ayer de Juan Lozano. No creo en la suspensión del registro, ni creo que lo que dijo Petro es lo que haya evitado eso. Nunca lo iba a ver. La competencia es de la procuradora y no del presidente Duque, la eventual suspensión del registrador, y las elecciones ya comenzaron y van a llegar al domingo. Petro ha dicho varias cosas en toda la campaña que no son ciertas. La registraduría perdió legitimidad en lo del Congreso, evidente. Pero yo estoy en la columna de Juana de esta semana, la de hoy creo. La presidencial no tiene esa complicación. Ahí no tiene razón ni el presidente Pastrana ni Juan Diego Gómez. Es que los partidos manden sus testigos electorales a cada mesa, y en eso hay que reconocer que organizado ha estado el Pacto Histórico y organizado ha estado el partido Mira. Los otros partidos, incluidos los verdes, nos cogieron con los pantalones abajo. No tengo esa lectura. Ya se fueron las elecciones así, hay que cuidar las mesas. Pero lo dice Gustavo Petro, sacude el tapete y digo, revoluciona. Pero Petro un poco dice la todos política. los días, Petro dijo ese día, Petro ha dicho, bueno, con los atentados no me meto, porque los informes de inteligencia. Petro no ha dicho cuántas cosas ha hecho en la campaña, que convoca a la constituyente, que no, entre comillas, porque dices, no si el Congreso me hace caso. Si el Congreso no me hace caso, entonces sí hago constituyente. Que sí voy a 12 años, pero no, que no necesito, que voy 4. No, en eso no le doy credibilidad a lo afirmado por el candidato Petro. Va a haber elecciones, el domingo se expresará la primera vuelta, va a haber segunda vuelta. Por ejemplo, esa frase de Gustavo Petro, donde dicen, como no quieren que un guerrillero gane las elecciones en Colombia, pues voy a incendiar el país como ISIS. Uno amenazar con ISIS, con violencia, eso no es una mentira, Miguel, eso lo ha dicho Gustavo Petro en videos. Si no quieren que un guerrillero gane la presidencia. Entonces, no le doy credibilidad. Ni Fajardo ni Rodolfo Hernández aceptaron. La realidad es la que planteaste al comienzo del programa. Bienvenido, Guillermo, un saludo muy especial. Doctor Guillermo Rivera, que es exministro del Interior, que se une, No doctor fuimos Guillermo. a elecciones con un Petro planteando las encuestas, con un Fico posicionado y con un Rodolfo Hernández en franco
ascenso. Esa es la mecánica electoral y el domingo los colombianos, sin ojalá ningún acto de violencia en ninguna parte de Colombia, se expresarán democráticamente. Doctor Guillermo Rivera, aprovechando ya su presencia aquí, déjeme preguntarle su lectura sobre lo que está ocurriendo a propósito de la denuncia que hace Gustavo Petro, que va a haber un golpe de Estado, que no va a haber elecciones como consecuencia de la suspensión inminente del registrador. Ustedes desde la campaña de Sergio Fajardo rechazan ese llamado que hace Gustavo Petro. ¿Cómo están leyendo ustedes esa denuncia del petrismo? No lo hemos rechazado. Lo que Sergio Fajardo no ha querido es reunirse, pero eso no significa que rechacemos el llamado, la advertencia que él hace. Nos parece que hay demasiadas coincidencias. Sergio Araujo dijo el fin de semana que tenía pruebas de que el registrador fue posesionado sin cumplir los requisitos de ley. María Fernanda Cabal dijo hoy que haría unos anuncios que pondrían en riesgo las elecciones. Y el expresidente Pastrana le ha pedido al presidente Duque deshacer lo que según él es un golpe de Estado que ya dio la registraduría. Luego hay demasiadas coincidencias que generan una enorme incertidumbre y nosotros desde el principio nos hemos manifestado en contra de esa idea de generar inestabilidad frente al proceso electoral. Pero estamos leyendo entonces dos situaciones diferentes. Digo, el trino del doctor Sergio Fajardo respondiéndole a Gustavo Petro, dice él, respondiéndole a un trino de Gustavo Petro, dice, si esas son sus pruebas, entonces es otra cortina de humo. ¿Eso no es bajarse del bus, eso no es bajarle un poquito el nivel a la denuncia de Gustavo Petro? No, digamos, a ese trino hubo una respuesta porque fue un trino sobre las denuncias que había presentado el presidente del Congreso. Pero en el transcurso del día han sucedido más cosas. El trino de María Fernanda Cabal, el trino del fin de semana de Sergio Araujo, la carta pública que publicó el expresidente Andrés Pastrana. Luego todos esos elementos pues, nos llevan a pensar que algo está ocurriendo, que hay presiones y que en este momento una decisión de esa naturaleza, como de la suspensión del registrador, sí puede ser muy peligroso para que el debate electoral se pueda desarrollar de la manera más adecuada posible. Doctor Samper. Además con un elemento adicional, y es que uno diría, bueno, pero en un país en donde el presidente sea medianamente sensato, pues hasta a lo mejor uno esperaría que esto fuera una locura, pero un presidente que dice hoy en el Foro Económico Mundial, que dice hoy que si él estuviera en la contienda electoral pudiera ser reelegido, cuando la misma gente de su partido salió y dijo, yo no votaría otra vez por usted, cuando tenemos miles de asesinatos de líderes sociales, cuando hay masacres, paros armados, cuando las elecciones, que era lo único que funcionaba medianamente bien y rápido, hoy en día están generando estas incertidumbres que comenta el doctor Rivera, pues en este país y con este presidente cualquier cosa se puede esperar. Ahora, yo sí invitaría al doctor Andrade a no caer en esas especulaciones y en difundir esas falsas noticias que se han venido generando, porque eso es precisamente lo que ha venido contaminando el debate de la arena electoral. Aquí hemos oído muy pocas propuestas. ¿Cuál especulación? No, lo de ISIS y todo esto. Pero si es un video de Petro. Pero eso es un absurdo, es decir... Es un absurdo, precisamente dicho por Petro es un absurdo. No, pero eso se ha sacado totalmente de contexto. Lo que yo creo que le ha faltado a este debate electoral ha sido, por todas las suspicacias que se han generado desde el Palacio de Nariño, desde la Procuraduría, todas las suspicacias sobre la transparencia de las elecciones y la intención decidida de que si no se gana por las urnas, pues lo vamos a ganar por las vías de hecho. Miguel, un comentario. ¿Quién ha servido de jefe de debate? Esas suspicacias han opacado el debate sobre las propuestas. Miguel, pero si alguien ha servido de jefe de debate de Petro es Duque. Es que Duque cada vez que habla le quita un punto a Fico Gutiérrez. Así que ustedes tienen un gran jefe de debate que ha sido el presidente Iván Duque. Hoy, por ejemplo, saliera a decir semejante barbaridad ante la opinión pública nacional. ¿A quién le sirve si de todas maneras le ha quedado difícil a Fico desprenderse del presidente Duque y de la imagen negativa del presidente Duque? Así que acepto que esto nos ha faltado grandeza en el debate. Nos hemos ido en las interceptaciones, nos hemos ido en la amenaza, en la suspensión del registrador, en la suspensión del alcalde de Medellín. En eso se ha ido el debate y propuestas poco a poco. Sí, y además yo tengo un sentimiento encontrado frente a lo de ayer. Ayer, por primera vez en muchos años, yo tal vez soy muy joven para acordarme de alguna manifestación que haya llenado así la Plaza de Bolívar. Pero era esa manifestación de gente que fue voluntariamente, no hubo un solo bus, no hubo un solo tinto, no hubo un solo tamal, de llenar la Plaza de Bolívar para oír a Gustavo Petro. Eso
prácticamente a mí me erizaba la piel estar allá subido en la tarima, pero al mismo tiempo me dio una gran decepción de que los candidatos a la vicepresidencia, Francia Márquez, y el candidato Gustavo Petro tuvieran que hablar delante de un atril blindado. Eso habla muy mal de lo que estamos viviendo y atravesando como país, que tengan que hablar con escudos. Pero ese en aras de la franqueza, doctor Samper, ya fue aclarado. Digo, el episodio del láser se presenta esta mañana en la Fiscalía un muchacho de 18 años que dice: yo lo hice sin medir las consecuencias y no fue con ninguna intención de intimidar o de poner en riesgo la vida de la doctora Francia Menos Márquez. mal se aclaró ese episodio, pero en todo caso, de un tiempo para acá hemos visto a Gustavo Petro en todas las tarimas y a Francia Márquez en todas las tarimas con escudos, con hombres cargando una protección antibalas. Y ayer en el cierre de campaña, cuando la manifestación era lo más masiva y Bogotá se manifestó de manera espontánea y masiva a apoyar este cambio que está proponiendo Gustavo Petro, le tocó salir a hablar con un atril metálico blindado. Eso nos hace cuestionarnos a nosotros muchas cosas que tenemos que reaccionar como sociedad. Si seguimos por el rumbo en que vamos, y yo estoy de acuerdo que Iván Duque ha sido un gran jefe de debate de Gustavo Petro, porque lo que está proponiendo por el señor Fico Hernández es la continuidad, es ser el Duque 2. Entonces la gente no quiere más de lo mismo. Y eso, ¿Cómo? ¿Fico Hernández? ¿Cómo está viendo, me doctor traicionó el Rivera? subconsciente. Ya nos quedan poquitos días. una todo el mundo. mezcla de los dos. Son muchas las preguntas que la gente se hace. Por supuesto, la denuncia de Gustavo Petro le mete un ingrediente adicional con el que muy seguramente muchos no contaban. El ambiente enrarecido un poquito, ¿cómo lo están viendo ustedes desde la campaña de Sergio Fajardo? La incertidumbre que genera seguramente una denuncia de este calibre. Pues fíjese que yo esta mañana publiqué una columna en El Espectador diciendo que todo fue mejor hace 4 años. Hace 4 años no hubo una sola denuncia de un candidato por garantías, no hubo un solo hecho de violencia, no hubo un solo rumor de que se estuviera presionando la salida del registrador ni que se fueran a aplazar las elecciones. Esta campaña ha sido terrible y desde la campaña de Sergio Fajardo nosotros lo estamos viviendo. A mí me parece que lo que está ocurriendo por parte de María Fernanda Cabal, de Sergio Araujo, del expresidente Pastrana, es que se está generando un ambiente para no reconocer resultados. Y eso es terrible en este momento porque creo que, no sé si fue Miguel, tal vez Miguel lo comentó ahora, a pesar de los problemas que tiene la democracia colombiana, que son mayúsculos y muy profundos, si algo al menos ha habido en nuestro sistema democrático es elecciones periódicas y normalmente el reconocimiento de los resultados. Yo creo que un ambiente como el que se está viviendo no se había vivido desde 1970, es decir, estamos hablando de hace 52 años, cuando se presentó la elección de Misael Pastrana y cuando Gustavo Rojas Pinilla iba adelante y bueno, vino la orden del presidente de la República de entonces, de toque de queda, en fin. Pero el problema lo ve usted en la calidad, decía el doctor Andrade, la calidad del debate, tal vez la calidad de los candidatos, o el problema es más bien de un registrador que no tiene legitimidad por el desastre del 13 de marzo. No, pero es que a lo del registrador hay que sumarle el gobierno, un gobierno que ese es promueve otro una ingrediente reforma a la adicional. ley de garantías y lo logra, y firma convenios multimillonarios durante la época electoral. Un comandante del ejército que descalifica a un candidato, un presidente de la República que se la pasa descalificando las propuestas de un candidato. Pues, o sea, a lo del registrador hay que sumarle el gobierno. Es decir, creo que de las elecciones de las que yo tengo memoria, quizás la de 1990, en la que asesinaron 4 candidatos presidenciales, perdón, salvo esa, o sea, esta la peor. Doctor Andrade. No, se ha dicho prácticamente todo. Ha sido una campaña sucia, fea. Yo creo que la gente no tiene buen sabor de la campaña y las ideas, hoy creo, no lo pudimos ver, el debate es de los primeros debates que ojalá no haya sido confrontacional, porque arrancando a quién era que le daba, primero a Rodolfo, es todos contra todos. Hoy me imagino que le darán todos a Hernández, porque es el que viene subiendo en las encuestas, en lugar de dedicarnos a quién ha hablado del problema de droga. ¿Dónde ha habido el primer debate sobre el tratamiento de droga? ¿Ha habido el primer debate serio sobre pensiones? ¿Dónde ha habido el primer debate? Ha sido una campaña atípica, fea, burda, sucia. Comparto con Guillermo, intervención del Estado, intervención del presidente indebida,
que merecía mínimo, como hay una vieja carta, creo que de Mario Aramburo, porque la procuradora no tiene competencia sobre el presidente, la competencia es de la Comisión de Absoluciones, pero De acusaciones. un parlamentario creo que lo llamaron indagatoria y después la Corte, y esta es la hora que no se... Pues si no han resuelto lo del exmagistrado Augusto, esa absolución. Creo que pasó malo por ahí. No, eso no sirve para nada. Eso hizo... Con Guillermo, no sé si fue con él, intentamos un tribunal de aforados. ¿Sí fue contigo? Sí. Y con Cristo, para que sacarlo del Congreso. Así que hablo con autoridad política del caso. No se pudo porque la comisión no funciona y la propia rama judicial se encargó de hundir lo que el Congreso había sacado con valentía con las Cortes. Entonces, por eso le digo que comisión de absoluciones. Creo que fue un episodio, no tenía 8 o 9 años, la campaña de Lleras. Hay una carta que no conocí, Mario Aramburo, Carlos Lleras Restrepo, donde le decía, usted no se puede meter en política. El procurador general de la época. Pero Alejandro Ordóñez también lo hizo con Juan Manuel Santos. Sí, en su momento había un llamado de atención, claro, por lo menos una ahí observación. ha pecado la procuradora. Yo sostengo, vieja la tesis, Miguel y Guillermo tienen por qué acordarse, de que ese atavismo sostengo lo de Alfonso Gómez Méndez, funcionario público que no haga política será causal de destitución. Debería decir la Constitución. Este es un tema del Frente Nacional, pero eso es otra discusión. Sí, ha sido una campaña con disciplina estatal. Tiene razón Guillermo lo de ley de garantías cuando era ostensible que eso se iba a caer en la Corte Constitucional. Gustavo Petro amenazado de no reconocer el tal. Ahora noto como una defensa del registrador, como una defensa de que mire que lo van a suspender y digamos algo, cuando precisamente lo que ha habido, y en eso tiene razón Pastrana y Juan Diego Gómez, y el debate del Congreso fue unas elecciones del Congreso que todavía no se resuelve. Y se resuelven con grave duda. Los algoritmos, Guillermo, yo no conozco el estudio de Juan Diego Gómez, de cómo a los partidos a uno se le sumaron unos votos de 14 a 24 y a otros le bajaron, lo conozco por el tema de local familiar. Sí es un desastre lo que pasó en las elecciones de Congreso. Sí, allí falta mucho por aclarar. Mucho por aclarar y ojalá algún día la Fiscalía llegue a ello. Me comentaba un registrador fuera de cámaras que eso no fue el digitador. Sí hay un programa alterado para favorecer unos partidos y perjudicar a otros en el debate de Congreso de Colombia. Eso hizo perder la legitimidad. Pero no creo que esa sea la discusión de hoy. Los votos de presidente son 4 o 5 candidatos. Usted no ve en riesgo. Decía el doctor Rivera hace unos instantes que los pasos del uribismo son intentando deslegitimar los resultados de las elecciones. Gana Petro. Y no hay manera de... ¿Pero usted cree que los opositores van a reconocer los resultados? Claro que reconocen. Estas unas fuerzas militares demócratas que una sola vez alteraron la legitimidad, el hilo constitucional. Y se lo cambio. ¿Y si no gana Gustavo Petro? También. ¿Y por qué Gustavo Petro? No hay manera de no reconocer. Se convocará a las calles y todo. El que gane la primera y la segunda vuelta tendrá el respaldo del pueblo colombiano. Entonces, aquí hay democracia, aquí hay institucionalidad. Grave daño se ha hecho con lo que se ha pasado en la registraduría nacional. Esa es mi concepción y si gana Gustavo Petro hay que reconocerle el triunfo, gobernar, que haga sus mayorías y que desarrolle además su propio gobierno. de nuestra democracia, de nuestro país, de las instituciones, podían decir lo que fuera, pero la gente, mal que bien, estaba tranquila con la registraduría. Los resultados salían rápido. Vi una entrevista este fin de semana del registrador diciendo que a las 8 de la noche ya sabríamos quién fue el ganador y cuál fue el resultado de la primera vuelta. Que yo recuerde, eso es demasiado tarde para lo que ha ocurrido en las últimas 4 elecciones. Debe salir antes. Sale a las 6 de la tarde, ya sabíamos todos más o menos cómo iban los resultados. Pues sí, que faltaban las mesas. Pero creo que fue como por darse un margen. Después de todo lo que le ha pasado, fue como por darse un margen. Pero no hay duda, Miguel. A las 7:49 sobre todo porque es estemos mucho más fácil que la elección de Congreso. O sea, es mucho más fácil el conteo y luego el escrutinio de una elección presidencial que de una elección de Congreso. Una elección de Congreso es complejísima. Pero ¿por qué se ha venido funcionando divinamente, como dicen las abuelas? Tampoco tan divinamente. En el pasado, pues en cuanto a los tiempos, digo, nunca habíamos tenido unos resultados tan tardíos. Siempre ha habido... ¿Por qué si usted dice es que esto es más fácil, que evidentemente lo es, de Congreso a presidencia es una diferencia grande? ¿Por qué la diferencia en tiempos? ¿Por qué los tiempos tan lentos? Eso es extraño y eso, bueno, quizás lo que dice Hernán, con todo lo que ha ocurrido, él querrá hacer algún tipo de corroboración antes de
presentar en público los resultados. Es probable que eso es lo que esté pensando y por eso haya dicho que será a las 8 de la noche, porque claro, a las 6 de la tarde ya sabíamos quién era el ganador de la primera vuelta y el otro que pase, y en la segunda vuelta, cuando la había, ya sabíamos a las 6 de la tarde quién era el presidente de la República. Se está entonces curando en salud el registrador, dice usted. Es probable. Claro. Con la hora que dio, sí, es probable. Y María Camila. Nos curaríamos en salud todos si logran Miguel, a quien contratar le va a esa pedir que- auditoría. Y a Miguel, a quien le va a pedir que me quite el doctorado. Va a haber elecciones. Dios quiera que esto del Clan del Golfo, de esas zonas de violencia, que no haya ejercicio contra el elector de ninguno de los dos sentidos, en ninguna zona de violencia. Pero elecciones, cuando dice que las hemos pasado, Miguel, usted ya vivió ahora como... Si en algo estoy de acuerdo con Gustavo Petro, y no lo he dicho en este programa, lo dije pasadas las elecciones en un medio local, regional. Si alguna elección fue corrupta, fue esta de Congreso, esta. Esta no tiene proporción alguna. Y siempre ha habido, María Camila, la duda. No lo digo por mí porque afortunadamente siempre pasé con relativa holgura en las elecciones y nunca tenía que estar en la registraduría. Pero siempre ha habido la oferta debajo en la mesa de los paquetes de la registraduría y el que al uno le suben y al otro le bajan y le venden a uno, le ofrecen a uno en la sede los votos. Guillermo pasó sus elecciones sin mayor afugia electoral. Siempre ha habido una duda en lo de los votos de la registraduría. Lo que hay que reconocer esta vez, y como lección para los partidos, que yo la presidí y también me equivoqué, es que nunca le paramos bolas a la formación de los testigos electorales, a mandar los jurados de votación. Los partidos creen que las campañas solamente son los discursos en la Plaza de Bolívar o en el Estadio Metropolitano, y si alguna parte es importante es la organización y la vigilancia electoral. Pero en mi sentir, nos fuimos de elecciones, comenzó el domingo y Dios quiera que transite sin ninguna Usted menciona algo muy interesante a propósito. El doctor Miguel decía hace unos instantes, nunca habíamos visto un evento como el que vimos en la Plaza de Bolívar. ¿Cuántas personas le caben más o menos a la Plaza de Bolívar? ¿40.000, 43.000 personas? Unas 50.000, ¿no? 50.000 más o menos 45.000 escuchado. sin contar las calles Miguel, laterales que también estaban Pero llenas. Miguel, Pero no quiero hoy- minimizar lo de Petro, pero si va a sacar 1 millón de votos en Bogotá, llevar 50.000 era normal. Hacia allá quiero llegar. ¿O no? Hoy ¿Esa la es en las plaza encuestas? pública... Un domingo pedirle a alguien que se vaya desde las 4 de la tarde a oír un discurso de 1 hora, eso no es tan fácil. No eso lo quiero es tan fácil. minimizar. Lo que digo es que Petro es muy fuerte en Bogotá. Pero hoy la plaza pública, le quiero poner el ejemplo, Germán Vargas Lleras también llenaba la plaza pública. Si tuviéramos que hacer una comparación, digo, con dos políticos, para hablar en términos de si la plaza Pero pública esa es un comparación creo que indicativo. cabe más para Fico, ¿sabe? Sí, también puede estoy ser, de digo, acuerdo. para Pero los dos, no es en digamos, términos generales, no Gustavo Lo digo Petro. por el resultado de las encuestas, Sí, porque, claro, Germán Vargas llenaba plazas públicas hace 4 años y su resultado estuvo muy lejos de la expectativa de lo que mostraba en las pero plazas ya las públicas. encuestas a Vargas no le favorecían. Claro, pero lo que estamos viendo es que Federico Gutiérrez llena plaza pública, el ingeniero Rodolfo Hernández no llena ninguna plaza pública porque no va. hace plaza pública. porque no va. Y sin embargo ya casi que lo empatan las encuestas. Entonces, el ejemplo de Vargas Lleras me parece que se asimila más a lo que está ocurriendo con Federico. Yo lo Gutiérrez. pondría en el Además, el centro, digo, para termómetro- ambos, para el Federico y para termómetro- Gustavo Petro, hablando Pero de todas del maneras, ejemplo de lo que es la plaza a Petro pública. las encuestas pues sí lo han mostrado muy sí. arriba. Sí. Y el termómetro es qué tan voluntaria va la gente, porque en realidad lo que se han visto, por lo menos en redes sociales, son todos estos videos en donde la gente cuenta que están yendo pues a cambio de una prebenda Miguel, o que la empresa los pusieron a firmar Miguel, una ahí no hay- planilla. Miguel, Yo vi no, un por- video Miguel, incluso, no por Hernán, conservador, ahí no hay por quién rezar. No, En pero el lo Espinal daría. llevaron chivas, me consta, de Collaima, de Planada, de todo, a llevarle gente a Petro al Espinal. En el Neiva, me consta, lleva de todos los municipios. Cuando se llenan plazas, no me atrevo a decir que Bogotá no hayan llevado buses a todos los barrios, pero cuando se llenan espontáneas no hay nada. Espontáneas que Pero tienen digo, que llevar llevar la y gente poner de por a sí un bus Hernán, no es créeme- indicativo de que la créeme gente no que vaya de manera fenómeno El libre. de Bogotá sí le creo lo de este Petro fenómeno ayer. que yo vi no lo había Pero el de presenciado. ayer. Que el la de gente ayer. espontáneamente, es que Gustavo Petro es impresionante, él pone un trino, sí habrá apoyos en algunos sectores para llevar a la gente a los corregimientos, pero
él pone un trino y se garantiza que por lo menos hay lleno completo de las plazas. Pero Es impresionante. Es que Petro sacó 4,5 en la pasada consulta, él sin Francia, Cita sacó 6. Petro tiene un electorado fuerte de 6 millones de votos que no se lo mueve nadie, y no vamos a meternos en discusiones de esas. No, Petro tiene un liderazgo, es que Petro viene a sacar 8 millones de votos, el 40 y pico % de la votación. Que en paz descanse Eduardo Enríquez Maya, algún día le tendremos que reconocer de dónde sacó la idea, pero eso de que Petro hubiera pasado de los 8 millones a senador de la República, con vigencia política a los 4 años, eso fue un acierto fue de los pocos aciertos que ha habido de garantías para la oposición. Así que Petro llene la Plaza de Bolívar es un éxito, pero es un éxito dentro de la proporción de las votaciones. No lo quiero minimizar, es un éxito. Pero mire, el mensaje que me han mandado varios, y hoy incluso llegan a la campaña figuras del Partido Verde como Luis Ernesto Gómez, como Katy Jubinao, como Duvelier, esas figuras que están llegando, yo creo que responden, y muchos amigos y gente que me ha escrito, están llegando porque vieron que el fenómeno es algo genuino, es algo espontáneo y es algo que despierta a Gustavo Petro solo con las propuestas y con el discurso que está echando en todas las plazas Miguel, públicas. yo llegué con Gustavo en el año 98 y ahí me permito ejercer mi autoridad su antigüedad. Mi derecho a la antigüedad. El doctorado. Ahí sí tengo doctorado. Petro es un maestro de la inteligencia, de la oratoria, de la capacidad. Lo que pasa es que lo que llevamos 20 años oyéndolo, pues ya sabemos el discurso. Eso ya es otra cosa. Ya es otra cosa, pero que escuchar a Petro es un deleite académico, lo digo sin ningún rubor. Y como orador de plaza pública de los pocos caudillos que quedan en eso Colombia. Estamos de acuerdo. Mencionaba hace unos instantes la llegada, el aterrizaje de Katy Jubinao, que es representante electa por el Partido Verde, y otros prominentes personas pues de la Alianza Verde. Ustedes desde la campaña del doctor Sergio Fajardo, no han esperado la primera vuelta y están saltando del barco. ¿Cómo lo están viendo ustedes? No, yo creo que no saltaron del barco porque recuerde usted que el partido Alianza Verde dejó en libertad para la elección presidencial a sus militantes. La única decisión que tomaron fue que en ningún caso podían apoyar a Federico Gutiérrez. Frente a los demás candidatos los dejaron en libertad. Así que ni Katy Jubinao, ni Luis Ernesto, ni el propio Duvalier habían hecho manifestación de apoyo a Sergio Fajardo. Me llama la atención el caso de Katy Jubinao, que era la fórmula de Ariel Ávila, que es el jefe de debate del doctor Sergio Fajardo. ¿No hay alguna consideración especial para ella que se eligió, con las banderas del Partido Verde, que en alguna medida está con el doctor Fajardo hoy? No, de hecho yo en varias ocasiones vía WhatsApp hablé con ella. Y ella nunca había tomado una decisión en favor de Sergio Fajardo. Entonces, no lo podríamos considerar como una baja. Lamentamos obviamente que hayan tomado esa decisión. Nos habría gustado que acompañaran a Sergio Fajardo, pero no quiere decir que estaban aquí y se fueron para allá. Realmente yo quisiera habían tomado una decisión. Hay un tema académico-político. Eso de la disciplina de los partidos en campaña presidencial quedó sepultado en lo más profundo de la... Nadie le hace caso a nadie. Afortunadamente diría yo que las presidenciales rompieron todos los esquemas. A esta hora debe estar adhiriendo Carlos Amaya a Rodolfo Hernández. Entonces los verdes tienen gente con Fajardo, gente con Petro, gente con Rodolfo Hernández. Bueno, pues no nos vayamos lejos, aunque él ya se había ido de los verdes por carta. Si alguien viene y proviene de los verdes, es Rodrigo Lara. Rodrigo Lara Sánchez, la fórmula presidencial porque era muy cercano a Sergio Fajardo. La disciplina de partidos no cuenta para lo presidencial, esa es ya una regla de oro. Y eso pasó Belisario Betancur versus Alfonso López Miquelsen. Le llenaron las plazas a Alfonso López. Le votaron a Belisario. Miquelsen con ron, con todo, pues imagínate. Y ganó Belisario en Barranquilla. Entonces dijo el jefe de Miguel y el jefe de su padre, bueno, ¿y qué hicieron los votos de la costa? Y estamos hablando de Belisario Betancur, año 86, no habían nacido, María Camila. 82. 82. Así que lo presidencial hace rato
van a las manifestaciones. Pero eso habla mal es de los partidos. Sí, Allá claro. quería O sea, llegar. creo que lo que aún no tenemos en Colombia Con es partidos. verdaderos partidos políticos. Claro. La gente no tiene una convicción de partido. No hay realmente una militancia. Mis excompañeros, porque yo ya no hago Pero eso parte no es del nuevo. Partido Fíjese Liberal usted en el también. caso del partido de la U. El Partido Liberal tomó la decisión de acompañar a Federico Gutiérrez y veo muchísimos con Gustavo Petro. Como los conservadores, como los liberales No- que usted no los menciona, tantos, no no- tanto no los Los conservadores hay conservadores. mayor disciplina, conservadores, pero parte de la base de David Barguil, 700.000 votos para la consulta presidencial y 2.200.000 la lista de Senado. Pero el mejor ejemplo, tal vez, no tan lejos en la historia política, es el partido de la U, cómo terminó desintegrándose y unos en un partido y otros en otros. Pero buena parte de la U está trabajando lo de Fico, pero es la dirigencia, que nos tomamos la foto. Era un partido de coyuntura y lo triste realmente es que si no hay partidos fuertes, la democracia puede estar en peligro. Pero es que yo comparto Si no hay la tesis de partidos Guillermo. fuertes, Esta no campaña lo que ha está demostrado es la peligro. crisis total. En eso de los estamos de partidos. acuerdo, la falta de ideas, la falta de altura en el debate, porque se han dedicado a sacarse los trapitos al sol y decir quién tiene más apoyos cuestionables o quién es menos inmoral o más inmoral, más bien a la hora de hablar en las capacidades para llegar a la presidencia de la República. Pero hablando de cifras, usted lo mencionaba ahorita, estábamos hablando de lo que ha representado en las últimas semanas Rodolfo Hernández. ¿Cómo lo están leyendo ustedes? ¿Le alcanza o no le alcanza para una eventual segunda vuelta? Se lo digo porque por lo menos Inbamer lo ubica en una segunda vuelta con Gustavo Petro. No lo ubicas, sino que todas. Me gustó una columna hoy de Rafael Nieto, no por ser escopartidario, sino porque es inteligente y escribe bien. Todas las tendencias dicen lo mismo. Petro 44 bajaba a 40. Todas las encuestas, yo no sé por qué se niegan a reconocer las encuestas y eso es una cifra. Yo en eso soy encuestólogo. Inbamer, Guarumo, la otra, la de Centro de Gutiérrez, todas dicen lo mismo. Petro se mantiene, 2, 3, casi siempre en margen de error. Hernández, Fico, muy estacionado. Solamente la de Guarumo. El único que ha crecido es Rodolfo Hernández. El análisis ayer de Néstor Morales. ¿Pero qué dijo Nieto, Rafael Nieto? Ese análisis es que es sencillo, es promediar todas las encuestas. Y el único que crece es Rodolfo Hernández. Ahora, siempre crece entre los márgenes de error 3%. Entonces usted lo tiene que leer hacia arriba y hacia abajo. Pero es que Hernández sí subió de 13 a 21 en centro de consultoría y de 13 a 20 en Inbamer. Ayer Inbamer no dijo que Rodolfo ya pasaba a segunda, que la proyección daba. Lo que pasa es que el análisis ayer de Néstor Morales y de Álvaro Forero, que son muy buenos analistas, es que la tendencia se mantiene. Y evidentemente negar el ascenso de Rodolfo Hernández es tapar el sol con las manos si uno le llega al WhatsApp de los amigos y tal. Lo de Rodolfo es una realidad. Por eso me pareció espectacular para nosotros que hoy Gustavo Petro graduara de enemigo a Rodolfo Hernández, millonario, uribista, corrupto y de todo. Si alguien necesitaba contar de aliado Petro... Que eso no lo era habíamos visto, Hernández. Miguel, en las últimas semanas, porque por el contrario, o sea, contrario a los ataques, a tirarle a Rodolfo Hernández, Gustavo Petro Duró quería toda la alianza. campaña Petro elogiando a Hernández. Coqueteándole. ¿Están sintiendo ustedes pasos de animal grande en la campaña de Gustavo Petro? No, en lo absoluto. Yo sí creo que hay una tendencia innegable de crecimiento del señor Rodolfo, pero también una tendencia innegable de adhesiones que están llegando cada día más fuertes a la campaña de Gustavo Petro. Yo creo que esa decisión de hoy de Luis Ernesto Gómez, de Katy Jubinao, lo único que implica es que adelantaron 6 días la decisión que van a tomar la mayoría de mis excopartidarios como Guillermo, de la gente que está trabajando en el centro, porque en una eventual segunda vuelta entre el ingeniero, que es francamente un tiro al aire, y entre, o el señor Fico, si llega a pasar Duque 2, y Gustavo Petro, pues la gente socialdemócrata, Guillermo, la gente como nosotros, pues tiene que terminar con la propuesta de cambio más sensata que tiene en este momento la contienda electoral, que es la de Gustavo Petro. Ahora bien, no es que se estén sintiendo pasos de gigante, repito, yo no sé si le alcance al ingeniero para mantener esa tendencia y sostenerla hasta el domingo y pasar eventualmente a segunda vuelta, pero lo que sí es cierto es que en este momento la única propuesta que se ha sostenido y que ha venido incrementándose cada vez más por las adhesiones que van llegando de gente que dice esta primera vuelta se No, nos se lo adelantó. pregunto, lo de paso animal grandes es porque no habíamos visto a Gustavo Petro atacar a Rodolfo Hernández. Por el contrario, todos los ataques iban dirigidos a Federico Gutiérrez.
Lo que ocurre es que obviamente el ingeniero salió a decirle a Gustavo, a rechazar la invitación en un tono bastante displicente, y él simplemente contestó, y en el fervor de la plaza pública pues se dicen muchas cosas. Pero ahí lo cierto es que esa potencial alianza que se venía trabajando, fue el mismo ingeniero el que logró desbaratarla, tristemente, porque yo sí creo que el ingeniero tiene unas propuestas que adicionalmente no hacen parte ni comulgan con el uribismo, que eso es lo que necesitamos realmente, que haya un cambio en este país el próximo 29 Ni de con mayo. Gustavo Petro ni con Fajardo, que también había la intención allí de aliarse, ¿no, doctor Rivera? De Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández, sí, señor. Pues Rodolfo Hernández, se intentó una alianza con Rodolfo Hernández bajo la expectativa de que él acompañara a Sergio Fajardo. Lo que pasa es que, claro, luego las encuestas lo pusieron a él por delante y esa alianza se volvió imposible. Además, Sergio Fajardo es producto de una consulta, eso tiene unas implicaciones legales que hay que respetar, pero además de eso también, pues Sergio Fajardo representa una opción distinta, una opción muy distinta a Rodolfo Es que ha sido Hernández. muy difícil ubicarlo a él en algún sector político, digo, a estas alturas yo creo que es tal vez complejo decir que es de derecha, izquierda o de centro, pero para claridad de los televidentes, doctor Rivera, cuando usted dice tiene unas implicaciones legales, ¿Sergio Fajardo a estas alturas no se puede bajar de su candidatura porque tiene que pagar una multa? No es la multa, lo que pasa es que Sergio Fajardo es el resultado de una consulta. Cuando un candidato a la presidencia es el resultado de una consulta, su retiro tiene unas implicaciones frente a la consulta que se realizó, frente a los gastos que ocasionó la consulta. No hay antecedentes, digamos, no hay antecedentes de que un candidato presidencial producto de una consulta se haya retirado. Por esa razón no podríamos ser precisos en la consecuencia, pero sí la ley 1475 sí menciona que si el candidato elegido mediante consulta se retira de la contienda, no se reconocerán los gastos en los que haya incurrido la registraduría durante la consulta. El anticipo. Hablando de política, la última encuesta de Inbamer dice que Gustavo Petro está con una intención de voto sobre el 40%, seguido de Federico Gutiérrez con el 27%, el ingeniero Hernández con el 20% y Sergio Fajardo apenas con el 5%. Estamos en Zona Franca. Al regreso vamos a hablar del presidente Iván Duque, que desde Europa dice que si estuviera en este momento en campaña saldría nuevamente electo. Ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca. A propósito de política, en un reportaje reciente de la BBC, el presidente Iván Duque dijo que si la reelección siguiera vigente en Colombia, estaría compitiendo y ganaría. Doctor Rivera, ¿cómo le parece? Pues no, se tiene fe. Yo diría que se tiene fe, porque una persona que tiene una desfavorabilidad del 70% no puede pensar que tendría la más mínima posibilidad de ser reelegido. Si él fuese el candidato, pues claramente Gustavo Petro quizás o Sergio Fajardo, que están en la oposición, pues estarían ya muy por encima, no solamente en las encuestas, sino además con una gran posibilidad real de ganar las elecciones, porque es un presidente muy impopular. Yo no sé, realmente creo que, pues sí, se tiene fe, o quizás el grupo cercano que lo rodea le está diciendo mentiras, pero realmente terrible que el presidente de nuestro país esté tan desconectado de la realidad. Miguel. Nunca antes mejor usada la expresión es que el presidente Iván Duque es un presidente de otro mundo. En realidad, aplicado literalmente, vive en otro planeta, es decir, con todas las masacres que tenemos acá, con la impopularidad del presidente, que es consecuencias de sus malas decisiones, de su mal gobierno, de su desgobierno, porque aquí hemos tenido gobiernos buenos, malos, pésimos, excelentes, pero es que aquí no hay gobierno. Si Iván Duque pasara por lo menos una semana de corrido, presidente, pase una semana de corrido en Colombia, que hace rato no lo vemos aquí tanto tiempo, si pasara una semana de corrido acá, él entendería por qué esa frase que él acaba de pronunciar no tiene ningún sentido. La impopularidad está más que justificada, no es un tema de desinformación, no es que el país esté juzgándolo con mano muy dura, sino en realidad las cosas aquí en Colombia están sumamente mal y al próximo presidente le toca enfrentar en sus primeros 100 días
con la olla raspada probablemente como se la vaya a dejar Iván Duque y con todo este desastre, en 100 días tratar de corregir el rumbo lo más que se pueda para ver si salimos del atolladero. Es que estamos rumbo a un despeñadero y lo que necesitamos es cambiar, de poner por fin un timonel que hace 4 años no tenemos en este barco. Doctor Andrade. Sin comentarios, porque logró el presidente Duque unirnos aquí a no sea María. Logró alcanzar el consenso, pero en contra. Yo creo que hay 2 personas que han logrado alcanzar consenso en contra, Alexander Vega y Iván Duque. Iván Duque en los últimos tiempos. No, sin comentarios, es desconectarse. Una persona con el 70 y pico que oyen es lo que les dan. Si hubiera alguna forma de dejarlo en Suiza, pero sin audios y sin entrevista, pues nos haría un gran favor a los que estamos. Es que lo que ha cargado Fico y Lara, y ese es parte del éxito de Rodolfo Hernández, el lograr salirse de la polarización entre Petro y Duque y Uribe, desafortunadamente por muchos temas. Ahora, solamente un comentario. El desastre no lo hay, es la impopularidad de Duque. La entrevista hoy, y déjeme ejercer mi conservatismo, pues tampoco voy a votar la credencial del ministro de Hacienda hoy en su entrevista. Eso de bajar el déficit de 7, 5, 8 billones a 2 o 3 puntos en semejante crisis fiscal y el precio de la gasolina, tener unos ejes rotos, ay, lo peor que le puede pasar, lo peor al país, no voy a hablar de nombres, es entrar a gobernar un país como Colombia. Si usted tiene un fondo de estabilización donde la gasolina llegaría a 20.000 pesos y tapar eje roto vale 30 billones de pesos y solucionar ese chicharrón de no subirle la gasolina, así sea por el debate electoral o por el bolsillo de los colombianos, sufriría mucho. Hay partes del gobierno de Duque que tendrán mejor lectura cuando pase, pero lo que sí es desafortunado, inoportuno, inconveniente, es la presencia de Iván Duque, la participación de Iván Duque, el pretender Iván Duque meterse en la campaña pero esto electoral. Es pensar un poquito y esa con frase, el deseo. ¿Cómo? Es pensar un poquito con el deseo, digo eso. Es que no cabe otra cosa con María Camila que la soberbia del poder. Es que detrás o la ingenuidad, Hernán. No, es soberbia. Es que detrás de los mandatarios siempre hay ese grupo de áulicos, detrás de los jefes políticos. Ay, ¿cómo habló de bien usted, francamente? Le dicen a uno al otro día. Y parte de la madurez del jefe político, de la autoridad, es no comer cuento de todo lo que le dicen. Entonces, estos presidentes inexpertos como Duque se llenan de Twitter y de mensajes de los aduladores de turno, de los Luigis, de las personas que rodean, y se terminan comiendo el cuento. Por eso, un gran favor a la democracia sería que Iván Duque viniera a entregar el poder el 7 de agosto y viniera lo estrictamente necesario al país, lo digo con toda... Incluso que lo haga por Zoom. ¿Usted cree? Que lo haga... Pero eso no hay, no hay antecedentes. ¿Usted cree que eso se podría dar? Que Duque no entregue... No, claro que no. ¿cierto Hay que formal presencial. Yo creo que tampoco puede ser tan insensato y tan ingenuo. Y sí existe ese comité de aplausos, todos sabemos quiénes son los que conforman ese Sanedrín de Iván Duque, y parte del desgobierno que yo mencionaba hace unos segundos es precisamente porque no ha salido de ese Sanedrín y de ese comité de aplausos y vive en una burbuja en donde le dicen no se preocupe que hay 3,5 millones más de pobres, pero no se preocupe que estamos haciendo las cosas divinamente, más bien vaya ya ablandados. O no se preocupe, presidente, que estos 1.600 líderes sociales asesinados, más otros 500 excombatientes, no se preocupe que eso no hay ningún problema. No se preocupe, señor Iván Duque, que están cuestionándole las elecciones por primera vez en la historia a Colombia, pero usted tranquilo, dedíquese a viajar. Es decir, si lo hacen en un sentido de protección, lo que están haciendo es clavarle puñaladas al presidente Iván Duque, porque estos últimos meses del gobierno deberían ser los mejores. Nadie le está parando bolas a Iván Duque, no tiene por qué, tiene que hacer lo que dice Hernán, tiene que quedarse callado, tranquilo, si quiere dedíquese a viajar y venga el 7 de agosto y entregue
la banda presidencial, pero él está haciendo todo lo contrario porque se mete en política, no regaña al general de la República cuando después de nuestra historia democrática está interviniendo en política, no cuestiona a sus ministros que también se están metiendo, se mete él mismo en política en contra de uno de los candidatos, abiertamente se ha metido en contra de Petro, utiliza todos los instrumentos, en fin, está haciendo todo el manual de cómo es embarrarla en los últimos la meses nostalgia, de gobierno. eso le llaman la nostalgia de los expresidentes, él prontamente expresidente. Hablando de política, el cierre de campaña de Gustavo Petro fue en la Plaza de Bolívar, completamente llena, mientras que Federico Gutiérrez lo hizo en Medellín, pasado por agua, Rodolfo Hernández en Santander, en Piedecuesta, un cierre de campaña típico, y el doctor Sergio Fajardo recorriendo las calles de Bogotá, volanteando, repartiendo volantes. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, al regreso hablaremos un poquito para hacer conclusiones del torbellino, del tormento convertido en Ingrid Betancourt, ahora aterrizando en la campaña de Rodolfo Hernández. Ya regresamos. Regresamos, estamos en Zona Franca, hablamos ahora de Ingrid Betancourt adhiriéndose a la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, diciendo que es una decisión para ofrecerle a Colombia una opción diferente que derrote a los corruptos y a las muy controvertidas maquinarias, doctor Samper. Ella, pues sí, cuando estuvo en la coalición de Centro Esperanza, fue una semana absolutamente eufórica de satisfacción de que hubiera entrado, porque ella entraba como la gran componedora, la gran conciliadora, y en realidad terminó haciendo implosión eso, y luego a los minutos de haber renunciado a la coalición, que porque había muchas maquinarias, salió y preguntó que si Char tenía maquinarias, que si de pronto el señor David Barguil tenía maquinarias. Es decir, también una desconexión bastante profunda, y a mí me parece que allá hay que recibir ese regalo, Hernán, ese regalo hay que recibirlo con ¿Cómo beneficio lo de están inventario. recibiendo? Con beneficio de inventario ustedes, doctor Hernán. Es probable que llegue allá y pueda llevar todas las maquinarias, pero a la maquinaria de la derrota, digamos. Doctor Hernán. No alcanza a ser aquí una mayor presencia de Ingrid. No, pues es un hecho político que debió hacerse con la mayor discreción. Pero viene siendo más o menos, con el respeto a la doctora Ingrid, un poquito intrascendente, digo, con el 0.1% en las encuestas. No, tampoco, 0.8, Marco. 0.8, bueno, también, 0.8. Esos son como 150.000 votos, 170.000. No, Ingrid cumplió su papel, pareció que en Centro Esperanza se rompió, y no solo por Ingrid, ¿no? Eso tuvo varias secuencias de Alejandro Gaviria, y eso de estigmatizar a las personas, ahí no comparto con Ingrid ni con Sergio Fajardo, y que yo soy el bueno y el resto son los malos. Y si aquí está llamado a juicio Pedro Pérez, pero en la lista de los verdes hay llamado a juicio imputado en la corte por narcotráfico, los míos sí son buenos y los otros son los malos, eso le ha hecho un daño a la democracia infinito. Y perdón, yo admiro a Ariel Ávila, y me parece que hizo una campaña bonita y es agradable. Y la Jubinao, ¿contra qué hicieron la campaña Jubinao? Contra el Congreso. Y ahora pasan al banquillo de los congresistas. A mí me parece que esa palabra fue de Alejandro Gaviria. A mí me parece que eso le hizo daño a esta campaña y a toda la campaña, el estigmatizar todo el escenario político. Creo que ya lo de Ingrid es un hecho político, se fue y vamos a ver el domingo. Petro pasa. Hay algunos optimistas hoy creyendo que la pelea de Fico y Rodolfo Hernández alcanzaba para que pasen los dos y no pase Petro. Eso es pensar con el deseo. Claro, pasa Petro y el subcampeonato lo van a pelear Fico y Rodolfo. Sí, es que hay segunda vuelta. Claro que Me sí. quedan 30 segunditos. Rodolfo doctor Hernández. Rivera. Entonces yo lo que creo es que las encuestas son ciertas, Fico y Lara es cierto, Rodolfo Hernández ha hecho una campaña casi perfecta, salvo Bichada, que es como el lunar de Rodolfo Hernández, y a Fico y Lara, que han hecho una buena campaña, se metieron en la consulta, les ha quedado muy difícil desmarcarse del presidente Duque y del presidente Uribe de la favorabilidad. Solamente se resolverá en el voto fin y final. Pero lo que era un claro triunfo de Gustavo Petro
en primera y en segunda hoy no es tan claro. Me quedan 30 segunditos, esa es mi doctor Rivera. modesto opinión. Para su conclusión, ¿ustedes cómo están viendo a Ingrid ya desde la barrera? No, yo creo que Ingrid Betancourt electoralmente hoy es prácticamente irrelevante. Lo que sí ha generado es todo tipo de suspicacias de que así como entró a Centro Esperanza y lo implosionó, quizás termine implosionando el ingeniero Rodolfo Hernández, porque es que realmente, no crean, hay mucha gente, yo he oído gente que, yo iba a votar por Rodolfo Hernández, pero ya llegó Ingrid, mejor no voto. Dudo. Hay, digamos, eso tiene sus consecuencias. Yo creo que esos 170.000 votos de los que habla Hernán no se trasladan tan automáticamente. Dudo mucho que la respuesta, si ese fuera el caso, sea tan pasiva como fue del doctor Sergio Fajardo. Llegamos al final, lastimosamente. Esta noche, Hernán Andrade, Miguel Samper y el doctor Guillermo Rivera hablando del panorama político, hablando de la foto reciente y las graves denuncias del petrismo y, por supuesto, la adhesión del florero de Llorente, la doctora Ingrid Betancourt. Llegamos al final. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos.